Hay muchas preguntas y por supuesto una de ellas, ¿a qué nos enfrentamos actualmente en materia climatológica? ¿Cuáles son los pronósticos que se avecinan? Para responder a estas y otras interrogantes, voy a enlazarme con el profesor de Ecología en la Universidad Nacional de Luján y presidente de la Fundación Biosfera, Horacio Belaustegui, en vivo desde la ciudad de Luján, en Argentina. Profesor, gracias por estar acá con nosotros. Siempre, siempre bienvenido. Vamos a empezar con los incendios en California y corríjame si no, profesor, pero lo que yo he estado viendo en los últimos días, en las últimas horas, es algo que va creciendo más que el año pasado, mucho más que el antepasado y así sucesivamente. Estamos ante algo que no para y no va a parar. ¿O me equivoco, profesor? Adelante. No, seguro que sí. Es un gusto estar en tu programa, Rey, y realmente es un placer. Lo que vos decís, sí, es gravísimo. Desde el año 1950, según los estudios también de científicos de la NASA, la temperatura en promedio ha ido aumentando. Es decir, no es una novedad. Luego se crea lo que es la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático y realmente a partir del IPCC, que es el organismo científico que evalúa los papers y los trabajos científicos, esa es la realidad. Hemos tenido también, ahora estamos en la COP29 también, que ha advertido. Tenemos el Acuerdo de París, que fue un documento importante de esta reunión, donde advirtió seriamente lo que iba a pasar si nosotros pasamos el 2030 con las mismas emisiones. Va a ser un proceso irreversible. Indudablemente se está adelantando este proceso irreversible. Irreversible quiere decir que no vamos a volver para atrás, porque todas las emisiones de gases de efecto invernadero no se terminan ni se destruyen de un día para otro. Si en el día de hoy decimos, bueno, no hay más emisiones, el metano que está en la atmósfera se va a destruir recién hasta dentro de 40 años. Es decir, es un problema muy grande. Los incendios, de alguna manera, se ven incrementados. Son procesos naturales también que se dan en los ecosistemas terrestres. Es decir, los incendios sirven, ¿no es cierto?, para los distintos impulsos de los ecosistemas, pero obviamente no de esta manera y de esta magnitud como lo tenemos hasta ahora. Cambio climático realmente de alguna forma contribuye, ¿no es cierto?, a la acción, ¿no es cierto?, de cambio climático, donde la temperatura, ¿no es cierto?, alta hace, ¿no es cierto?, que el combustible que se desarrolla, ¿no es cierto?, en la superficie de la Tierra, ya sea por pastos, por bosques, sea un combustible fantástico, ¿no es cierto?, para cualquier ignición, ¿no es cierto?, comenzar todo el incendio y de una forma terrible y con todos estos procesos meteorológicos, micrometeorológicos. Profesor. Sí, señor. Sí. No, sí, Rey. Entonces lo que estamos viendo va a ser el año que viene peor y así sucesivamente. O sea, esto es algo imparable y sobre todo ahora que que se dio esta catástrofe, estos incendios devastadores. Por supuesto, se han estado buscando responsabilidades, culpa, quién podría tener culpa de todo esto, pero a su juicio una lectura de todo esto y lo que viene es peor. ¿O hay manera de pararlo? Lo que viene es, no solamente creo que es peor, sino que es incierto. Incierto porque no tomamos la gravedad, ¿no es cierto?, de lo que la ciencia, el conocimiento nos está diciendo. Es decir, hay distintos procesos, ¿no es cierto?, que magnifican el tema de los incendios, cuando hay un descontrol, ¿no es cierto?, en la urbanización. Fíjese usted que en la parte forestal nosotros desarrollamos hermosos bosques y debajo de esos bosques pretendemos también poner nuestras viviendas. Es decir, eso es una trampa muy grande. Es decir, la urbanización tiene que reverse ante este problema de adaptación al cambio climático. La adaptación, la mitigación son algo importante que debemos desarrollar. Es decir, se pone en riesgo también la fuente de alimentos nuestras, porque aquí hay mucha cantidad, ¿no es cierto?, y en el mundo, obviamente, sembradíos donde está el maíz desarrollado, pero al no haber suficiente humedad, no haber lluvia, ese maíz en la planta se está secando, se está marchitando. Es decir, las fuentes también de alimentos se van a ver, ¿no es cierto?, afectadas. Y no únicamente esto, sino también el problema de salud. A veces se relaciona los incendios con las vías respiratorias o los procesos alérgicos. No, hay investigaciones muy serias
donde muestran que cambio climático está también relacionado con derrames cerebrales, con problemas de corazón, obviamente con todo el problema psíquico también que eso implica, ¿no es cierto?, estar ante una situación así. Es decir, la salud se ve seriamente abordada. Y si hablamos también el clima y los ambientes que se crean con el desarrollo de vectores que transmiten enfermedades, es un problema también de salud. Con todo esto lo que quiero decir que es un problema cotidiano, aparte de la magnitud de estos incendios, que es una retroalimentación también de las emisiones de gases de efecto invernadero, porque fíjese usted, en la Y, biomasa, es decir, en el tejido vegetal, se queda retenido el dióxido de carbono, pero con el incendio, con la quema, se desprende nuevamente a la atmósfera y sigue, ¿no es cierto?, densificando la atmósfera de dióxido de carbono. Y este dióxido de carbono es el que impide que la radiación que entra de onda corta no pueda haber un balance térmico con el espacio. Es decir, es un problema cotidiano que de alguna manera, aparte de las políticas de Estado, yo creo que también al ciudadano hay que informar perfectamente el problema que es para que los ciudadanos sepamos adaptarnos a una situación tan grave que estamos viviendo y se ya. avecina.